Si hay algo indiscutible en el vocabulario de los cristianos es la soberanía de Dios. Pues entonces quiero avanzar un poquito sobre este tema y les quiero invitar que lean, si pueden, y si no, lo van escuchando y luego lo pueden leer, un pasaje de la palabra de Dios con respecto a este tema. En el libro de Job, el capítulo 11, versículo 13, dice así: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchas veces se hacen afirmaciones y proclamas en cuanto a estas promesas de Dios, muy preciosas, por cierto, pero hay una condición. Recuerden que cada promesa que encontramos en la palabra de Dios siempre tiene una condición. En este caso, la condición es, primero, si dispusieres tu corazón. Si tu corazón está dispuesto para hacer la voluntad de Dios, si tu corazón está dispuesto para agradar a Dios, y extendieres a Él tus manos. Acá hace una figura sobre el hecho de extender las manos pidiendo misericordia al Señor y comunicarse, hablar con Dios. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, si hay cosas que están mal en tu vida y la quitases de tu vida, la erradicases por completo de tu vida, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, o sea, la injusticia no solo en tu propia vida, sino en tu propia casa, porque quien tolera el pecado en su propia casa es partícipe indirecto de ese pecado. Fíjense cómo dice: y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y todas las promesas que vienen a continuación. Qué hermoso pasaje, pero la condición es dar pasos de fe y obediencia delante de Dios. Dios es soberano. Recordá este principio: Dios primero pone las reglas y luego da la posibilidad de ejecutar la práctica de las enseñanzas, la práctica de la vida, lo que fuera. Por ejemplo, haciendo un paralelo con lo que es en la vida común, cualquier deporte, cualquier competencia deportiva, primero se establecen las reglas y luego se aplican. Si no se aplican, estaría en falta quien puso las reglas. Y si no se respetan las reglas, está en falta quien está practicando ese deporte. A nadie se le ocurriría que sobre la marcha se cambiaran las reglas. Pues Dios ha dispuesto en todos los órdenes de nuestra vida pautas, principios y leyes espirituales que en algún momento las vamos a ver, que van marcando los límites, las bendiciones y las condiciones para que esas bendiciones sean aplicadas. Yo te decía que quiero entrar a analizar un poco el tema de la soberanía de Dios. Dios ejerce control absoluto del mundo. Eso es indudable. Alguien dirá: no es así, no es tanto así. Bueno, es la opinión de quien lo tenga. Respetamos lo que cada uno piensa, por supuesto, pero podemos afirmar a aquellos que tenemos una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que Dios ejerce control absoluto de cada cosa que pasa en el mundo.
controla también a quienes gobiernan en el mundo, en distintos estratos, empresas, estados, en cada lugar. Y me dirán, no puede ser. Mirá lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 4, versículo 25, la segunda parte de ese versículo, y el versículo 32 también, esa segunda parte dice que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Es interesante, ¿verdad? Dios, en definitiva, permite que haya reyes, determinados gobiernos, porque así lo ha dispuesto. Y hay un motivo o es la consecuencia de haber agradado a Dios o de no haber agradado a Dios. Otro pasaje habla sobre, dice así, como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey, en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21, 1. O sea, que reconozcamos, dice la enseñanza de este pasaje, que el Altísimo tiene dominio, que Dios tiene dominio. Sí, Dios inclina los corazones a lo que Él quiere. Por eso el ruego de cada hijo de Dios no es maldecir a los gobernantes, no es embanderarse, sino que es pedir a Dios que Dios ilumine los corazones, que Dios les bendiga, que Dios lleve sus decisiones a su voluntad, que los vaya induciendo, que los vaya llevando, que los vaya guiando para que no se equivoquen en cada decisión. Ese es el clamor del pueblo de Dios, el clamor que debe tener el pueblo de Dios. Porque el dueño de todo indiscutiblemente es el Señor. En el Salmo 30, versículo 12, dice, mío es el mundo y su plenitud. Él es el Todopoderoso. También leemos en Jeremías 32, 27, he aquí que yo Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Lo dice Dios, ¿hay algo que sea difícil para mí? En Lucas 1:37 leemos, nada es imposible para Dios. Qué hermosos pasajes de la palabra de Dios que afirman que en quien hemos puesto nuestra confianza final, en quien hemos depositado nuestra vida, Él tiene dominio, Él tiene gobierno, Él guía aún las decisiones de quienes deban gobernar, cuando ellos hacen caso, por supuesto, hacia lo mejor, que es la bendición de las familias y la bendición de los hijos de Dios y de toda la sociedad en definitiva. Él es Señor, que gobierna sobre todo lo creado. Ha establecido su reino en aquellos que obedecen, que deciden obedecerle y seguirle. O sea, el reino de Dios, el gobierno de Dios es real y está en todo momento, pero se aplica básicamente a través de aquellos que abren sus oídos, disponen su corazón para poner en práctica lo que Dios quiere y para que lo que Dios quiere sea aplicado, sea ejecutado. Entonces surge un interrogante, y el interrogante es frente a lo que acontece en el mundo. ¿Dios es un gobernante ineficaz? ¿Es un ser cruel, sin corazón, que actúa con cierto, algunos dirían cinismo? No, de ninguna manera. Si es soberano, se preguntan, si está realmente gobernando, ¿por qué permite el crimen? ¿Por qué permite los asesinatos, las guerras? ¿Por qué permite que tantas personas vayan al infierno? ¿Por qué permiten tantas situaciones en la vida? Y hay un dilema para muchos entonces, pero no existe realmente nada incoherente, nada. Una afirmación que debemos sostener, que es la soberanía de Dios y que Dios tiene control absoluto sobre cada situación y sobre cada cosa. Nada ocurre sin que Dios lo sepa.
y Dios, en definitiva, lo permita. El tema es por qué lo permite. Una realidad es la condición del mundo real, las guerras, rumores de guerras, revueltas, crímenes, adulterio, drogadicción, pecado. Hay muchas cosas más, por supuesto. Y como te decía al principio, las reglas se ponen antes de comenzar un partido. Las reglas se ponen antes de que se ponga en práctica algo. Las leyes también. De la misma manera, Dios ha puesto leyes como gobernante supremo del universo antes de que acontezcan, ahí sí se desarrollen las actividades y la vida del ser humano. También debemos saber que esas leyes divinas marcan y condicionan lo que luego ha de suceder. O sea, Dios determina promesas, pero pone condiciones. Y también esas leyes dicen, hay un riesgo si no se ponen en práctica. Son principios espirituales, no son leyes humanas, son leyes espirituales. Una de las leyes es la del libre albedrío, la libre elección, la libre decisión en cada uno. Dios podría habernos creado como a títeres, como a marionetas, pero no lo dispuso de esta manera. En vez de esto, nos dio la libertad, el libre albedrío, para decidir si queremos aceptar esos principios espirituales, esas leyes, o no. Si las aceptamos, tenemos las promesas para bien. Si no las llevamos a la práctica, si las desechamos en nuestro corazón, por supuesto, viviremos enfrentados a Dios y sufriremos consecuencias por no haber puesto en práctica lo que Dios dispuso. Con esa libertad debemos aceptar y asumir las reglas y las responsabilidades en las decisiones que tomamos. Sí, debemos asumir esas responsabilidades porque cada uno es responsable de obedecer a Dios o no, de darle trascendencia a Dios en su vida o no, de tener a Dios como un complemento de su vida o como el rey de su vida, de tenerlo a Dios como el adorno, como alguien que lleva colgado algo como un adorno, o como el Señor, como el gobierno de su vida. O sea, se le da importancia a lo que Dios dice. Un pasaje de la palabra de Dios dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy en contra de vosotros, que os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19 dice eso. O sea, dio alternativas. Elegí. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Dios no obliga a nadie que lo siga, Dios no obliga a nadie que lo obedezca, pero las consecuencias inevitablemente se sufren. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, la decisión personal, creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Entienden? La libre elección, la soberanía de Dios y la libre elección. O sea, tenemos que tener en cuenta que el obedecer los principios divinos lleva consigo las promesas de Dios para bien. El no tenerlos en cuenta trae las consecuencias. Hoy nuestra sociedad, en todo el mundo estamos hablando, sufre situaciones y decimos, ¿es culpable Dios de esto? ¿Es culpable Dios de aquello? ¿Por qué pasa esta cosa? ¿Por qué pasa esta otra? Justamente porque no se ha tenido a Dios en cuenta, porque es la consecuencia inevitable de la desobediencia a Dios. Pero ¿sabes? Dios tiene misericordia. Lo que leíamos al principio en este pasaje de la palabra de Dios, en el libro de Job, dice, si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia,
entonces ahí vienen las promesas. Esto es para una familia, esto es para un barrio, esto es para una provincia, una nación, para el mundo. Un llamado de Dios a volver los corazones a Él voluntariamente, como Dios así lo quiere. ¿Querés comenzar por vos? Diciéndole, Señor, yo quiero desechar de mí lo que no está bien y no tolerarlo en mi propia casa. Porque es la forma de que la bendición de Dios empiece a desarrollarse en lo poquito, en el núcleo familiar, e irá extendiéndose cuando muchas familias tengan esta experiencia con Dios. Decirle, Señor, quiero agradarte. Te reconozco como el Señor, el Rey de mi vida, y quiero que gobiernes. Pero yo quiero poner en práctica lo que vos me decís en tu palabra para recibir la bendición. No te desanimes, anímate. Siempre Dios, a pesar de las cosas, que las cosas estén mal, a pesar de haber habido desobediencia, a pesar de haber vivido mal, cuando hay arrepentimiento genuino y hay un cambio, por supuesto, hay bendición, porque la persona empieza a reordenar su vida y con ella llega la bendición de Dios. Seguiremos con este tema en otra oportunidad. El Señor te bendiga. Soy el doctor Rubén Rodríguez, pastor de la Red de Vida, y te saludo en el nombre de Jesús.